sí, sí. Vale. Bueno, pues soy Víctor, no sé si te lo ha dicho ya Asier, y Sí. estoy en Serie Manía hace un par de semanitas y manda esta Ujú. entrevista contigo como premio para empezar. Vaya, pues, qué maravilla. Pues, Nada, ya he podido ver la serie, me la pasaron el otro día, así que te puedo preguntar cositas. ¿la has visto entera? ¿Los 6 episodios? Sí, entera. Bueno, Sí, pues qué fuerte. Sí. sí, no, me Porque es puse, bastante. me hice un Te has maratón. tragado, te has tragado 2 años y medio de trabajo de mi vida, ¿eh? De repente, o sea Y que la he ya. visto en nada, en unas horas. Sí, sí. Sí, ¿no? Te ha enganchado. Qué guay. Bueno, pues para empezar te quería preguntar que, nada, primero enhorabuena por la serie, que está muy bien Qué guay. y me ha gustado Gracias. bastante. Y nada, cuéntame cómo llegó el proyecto de García hasta ti. Pues mira, yo me enteré de la existencia de García primero el cómic, pero realmente me enteré más de la adaptación del cómic que estaba en transcurso, primero fue eso y luego fue el cómic. Mi ayudante, o sea, perdón, director artístico habitual, Javier Alvariño, con el que he hecho mis 3 pelis, estaba trabajando en otra adaptación de un cómic de los autores de García, que era El vecino para Netflix. Y Ujú. al entrar en contacto con los creadores del show, que son Carlos de Pando y Sara Antuña, les preguntó qué otros proyectos están desarrollando y le hablaron de García. Entonces él es cuando me llamó y digo, Eugenio, he conocido a estos creadores de series que están trabajando en un material que creo que te interesaría un montón. Entonces me los presentó y a partir de ahí ya empecé a establecer relación con Z, me postulé como un potencial director para algún episodio, porque por calendarios tenía en conflicto otro show. Pero Ujú. gracias a la pandemia se fue retrasando una cosa, otra, y decidí saltar de donde estaba porque ya se estaba alargando y tampoco veía que estaban encontrando directores. O sea, estaban diciendo, esta es la mía para postularme y yo les hice una propuesta, tanto a Z como a HBO, y les pareció bien y ahí es donde me coloqué como director de la serie, de los 6 episodios enteros, que la verdad es que es un privilegio. También es porque mi background es más de todas las pelis, pues tengo una tradición de diseñarlas en la intimidad, digamos, con storyboards y tal, 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 y luego ya ir a por eso, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que también, como tenía una sensación de que era un proyecto que técnicamente tenía muchos retos, y pues no sé, les pareció adecuado que fuese yo y la verdad es que, insisto, ha sido una maravilla que pensaran en mí. Y también, como dices, es importante que las hayas dirigido todos tú los episodios, porque en las series habitualmente lo que pasa es que, bueno, hay una mezcla de directores y al final hay muchas visiones distintas. Y en este caso, Sí, ya has podido hacer como si fuera, no es una serie, pero como si fuera una película, porque al final tú has sí, dirigido. los guionistas odian la expresión de es como una película de 6 horas, digo, pero con alguien como yo y de mi perfil es ineludible. Yo no me habría metido en un proyecto tan bestia si no hubiese podido definir todo desde el principio, estructurarlo todo, enfrentarme a cómo iba a resultar el tono de. O sea, es decir, había muchos retos en este proyecto y si entras. Vamos, no, el último sitio en el que querría estar es un tío que entra a dirigir el episodio 3 de García cuando ha sido definido por unos showrunners o por un director al que llaman para. Porque es que, sinceramente, nada, la vida es muy corta y ya estoy muy contento con todo lo que he hecho hasta ahora, lo poco que he hecho, pero lo he hecho siempre creyéndomelo mucho. Y García, el reto era poder definirlo. Si no lo hubiese, ya te digo, hacer un episódico no de García, de cualquier serie, es que no me atrae, porque es que me parece que es como que te pagan unas vacaciones y es una de las razones por las que no hago publicidad. No me siento cómodo gastando energía, por ejemplo, como un ansiolítico, ¿no? A los clientes de, no, no, esto va a estar bien y tal, porque en el fondo, al final hay muy poco margen para una publi o para una peli de estas de Hollywood enormes de 300 millones de dólares, que al final son eso, son como publis que se extienden, pero que el director al fin y al cabo pasa por allí y créeme que es una cosa que la he vivido de cerca y con compañeros y tal, y hay margen para hacer cosas, pero no es lo que estás viendo en García, para bien o para mal, no hay un solo plano que no haya pasado por mis manos. O sea, incluso tuve el director de segunda unidad, no quise un director de segunda unidad al uso, envié a mi ayudante de dirección, a Manuel Martínez, con que tengo confianza absoluta, que es el que me había cargado toda mi planificación en la cabeza y porque sabía que él, vamos, imagínate yo tener que transmitir esa información a alguien desde cero, ¿no? De cómo hacer las cosas. O sea que al final me he sentido muy cómodo y he podido hacer exactamente lo que tenía en la cabeza y insisto, eso es un privilegio. No es fácil tener hoy en día 6 horas de ficción con ese presupuesto, con ese apoyo, con esa difusión que otorga HBO Max
y que sea al mismo tiempo un trabajo tan personal a nivel de dirección como las otras tres pelis que he hecho. Ujú. Y tú, como decías, tu trabajo anterior ha sido en cine, has hecho cortometrajes. ¿Y cómo es, qué diferencias tú ves en dirigir una serie de televisión o qué te ha enseñado este proyecto? En este caso te aseguro que ninguna, más allá del tamaño. Es decir, el despiece, cuando tú coges un guión de largometraje, que es mi experiencia, yo Mm. he dirigido otras películas, y luego están las otras que he desarrollado que no han salido por cuestiones de financiación o las segundas unidades que he hecho con Bayona, ¿no? Que en Lo Imposible, un monstruo viene a verme, la de Jurassic World Fallen Kingdom. Los tamaños, al final del día, tú tienes que poner la cámara en un sitio y tienes que recoger una serie de cosas que luego cuando lo pegues en montaje funcione. Y si no lo has pensado en todo eso, es muy complicado. Entonces, realmente mi abordaje ha sido la continuidad emocional de los personajes de 6 horas es más bestia que la que calculas para una peli, evidentemente. No es como decir, en la escena 37, cuando ella abre el cajón y ve que no está la pistola, por ejemplo, su reacción es, madre mía, entonces lo que me dijo mi amigo de no te fíes de tu novio es verdad. O sea, y ese momento tienes que estar de acuerdo. El actor tiene que saber que es ese momento en el que el personaje se da cuenta de eso, que tiene que ser distinto a la escena anterior y a la posterior, aunque se hayan rodado en distintas semanas y tal. Esto, evidentemente, controlar a nivel de 6 horas esa continuidad emocional de los personajes es muy bestia. Eso y el número de retos técnicos y de escenas, como bueno, tú lo has visto, solo el episodio 6, yo te puedo asegurar que es la cosa más complicada que he hecho en términos de cuántos departamentos estaban implicados por cada plano. O sea, es decir, desde los actores hasta, bueno, es decir, hasta el catering, te diría. Porque es que para empezar, para rodar todo eso, había que despiezarlo de una manera muy concreta y verlo venir con meses de antelación. Si no, no, tú no puedes llegar al día de rodaje y decir, pues tú le pegas un puñetazo. No, tienes que estar como te estás supervisando realmente. Para mí el rodaje es muy parecido, en esto sí que lo quiero destacar. Eh, y yo soy muy admirador de Spielberg. La gente cree que es porque es el director con más éxito de la historia del cine y porque ha hecho películas que son clásicos incontestables. Y en mi caso no es esa mi relación con su trabajo. Para mí Spielberg estudia, y la palabra es estudio, sus pelis menos afortunadas. O sea, La Terminal, Always, Amistad, las pelis que no han trascendido, quizá que no pueden competir con Tiburón, ET y tal. Y las estudio estrictamente como su trabajo de dirección. Y lo que me flipa es que él hace exactamente el mismo nivel de profundidad de trabajo para esas pelis que las otras. Las otras salen mejor, por lo que sea, por el tema, porque tal, pero su abordaje a esta es la tercera vez que alguien baja de un taxi y ya lo he hecho otras 2 veces. Si las otras dos hice una Steadicam, aquí tiene que ser un plano desde detrás de la ventana. O sea, tiene una obsesión porque no pare de fluir el relato. Ujú. Y yo, eso es una escuela a la que pertenezco. No, no hay ni una sola escena que no pase por mi proceso de decir, a ver, ¿qué hacemos aquí? Y nunca es en el día de rodaje. En el día de rodaje tienes que llegar con un margen de, de reacción, pero claro, es que es muy fácil reaccionar cuando no tienes todo planificado. Y es lo que digo, que la mentalidad en ese aspecto es muy parecida a la animación. Tú no das al render hasta que no se ha hecho todo en storyboard, se ha probado en baja calidad y tal. Entonces, cuando ya llegas al botón de render, las cosas están ahí. No estás esperando a renderizar lo que ocurre en el día. Esa es un poco mi visión. Ujú. Y antes decías lo de HBO, que os ha dado mucho bueno, presupuesto, una gran producción. ¿Y tú crees que se verán más producciones nacionales, ya sea bueno, como García o yo que sé, por ejemplo, 30 monedas, del género así de ciencia ficción en las nuevas plataformas? ¿O es algo que tú ves más pasajero? ¿O crees que HBO va a apostar por ello? HBO Max, sin duda, está apostando por cosas que son especiales, distintas y de cierta envergadura. Eso Ujú. es una cuestión de hecho. Y te lo vuelvo a decir, o sea, yo como un chaval que se ha criado en España, que nació a finales de los 70, que se ha criado con esa contradicción brutal que es el cine de Hollywood, el mejor cine comercial para niños o adolescentes que se ha hecho, pues ya sabemos, es los 80, no porque seamos nostálgicos de los 80, es porque vienen generaciones, tú eres más joven que yo, seguro que has visto Regreso al Futuro en un momento de tu vida, te gustó, pero es que la ves 4 años después y te parece mejor, y la ves 10 años más tarde y dices, alucinas de lo bien construido que está todo y cómo aguanta el paso del tiempo. Entonces, en España nunca hemos tenido ese nivel de apuesta por cine que quiere entretener, pero que eso no quiere decir que no esté súper mega pensado y que tenga muchas capas y tal. Yo creo que HBO permite pues, que lleguemos más lejos. Siempre se dice, cuando tú ves una película, una serie
emitida en abierto, en televisión española, Antena 3, Telecinco, ostras, tienes que captar a mucha gente de un rango de edades muy grande. Entonces, para que no se pierda una señora de 70 años de Albacete comparado con, o, ¿me entiendes?, a un chaval que por muchos cómics, manga que lea y muchos muñecos Funko que tenga de los Vengadores, es que tienen que estar las dos cosas, ¿no? Y eso claro, de repente HBO Max te permite ir más, fijar más el tiro. Obviamente la intención es llegar por parte de ellos, es llegar al mayor número de gente. Pero yo una vez que veo el material y veo lo interesante que es y voy a por una versión muy concreta en que en el fondo dices, aquí el quien entra es bienvenido, pero que lo que vas a ver no es para todo el mundo, o sea, evidentemente. Eso me parece que es muy loable por parte de las plataformas en general, pero particularmente de HBO Max. En España no hay ninguna duda de que son los más audaces. Sin duda. Y ya entrando más en García, ¿cómo conociste la obra original de Luis Bustos y Santiago García? Curiosamente, como te decía, justo después de conocer a los creadores del show, lo que hice fue inmediatamente, bueno, de hecho, volviendo a Javier Albarreño, mi director artístico, me regaló el primer volumen y luego me leí el segundo, porque sabía que la serie eran solo uno y el dos. El 3 y tal ya lo leí más tarde. Y mi primera reacción fue, yo vengo del mundo yo de pequeño dibujaba cómics, o sea, vengo de una familia mis padres se conocieron en Bellas Artes y mi hermana y yo, pues desde pequeños estamos en contacto con las artes plásticas. Siempre he dicho que soy un director plástico, digo, yo cuando voy a localizar no saco el móvil en vertical y hago fotos para luego ver, no, o sea, estoy planificando, o sea, ¿cómo no voy a aprovechar para planificar y ver dónde están los ángulos, las composiciones de plano que son como pictóricas y que semánticamente pertinentes y que tienes todas las ideas? Entonces, para mí ver un cómic que claramente conocía sus referentes y que tenía ese interés en hacer algo satírico sobre la España de hoy y usar cosas conocidas, pero para hacer algo completamente distinto, yo eso lo abracé desde el principio e he intentado mantener esa esencia, pero ya no he vuelto a mirar atrás. Una vez me quedé con ciertos conceptos troncales del concepto, o sea, del cómic, la verdad es que el trabajo de Carlos de Pando y Sara Antuña ya mantenía todo lo que era rico y poderoso del cómic, pero luego profundizaron mucho más, porque claro, es mucho más, la gran osadía de García es cómo puedes hacer que esto se entienda el tono que tiene tan delicado. Lo más difícil de toda la serie es eso. ¿Cómo le explicas a alguien que esto no es una parodia de James Bond, Capitán América? Hay gente que dice, Austin Powers, dice, pues que Austin Powers es una parodia. O sea, Austin Powers es humor paródico. O sea, es Torrente 2, para que nos entendamos. Y claro, ¿cómo te metes aquí sin, vale, es James Bond cañí? Digo, no, pero que esto no es no va a ir es que insisto, no es Torrente, no es Anacleto, es una cosa muy específica y conseguirlo no es fácil, porque tienes que todo, desde la interpretación, cómo caen los chistes, ¿no? ¿Dónde está el foco de atención? ¿Cómo te repartes con Antonia? Todo eso para mí, yo creo que es lo que más me ha pedido introspección y decir, a ver, ¿dónde estamos aquí? En mi caso, ya te digo, por eso, que mantener viva la esencia del cómic sin representar superficialmente el cómic es donde está el reto. A mí, francamente, hacer una transcripción del cómic habría sido suicida. Hacer algún plan que funciona muy bien en Sin City de Robert Rodríguez sobre Frank Miller. Aquí. Ahí lo tienes, claro. Pues es un ejemplo muy bueno de cómo transcribir el cómic al cine. Un cómic que ya era súper cinematográfico, porque era expresionismo alemán, cine negro. Claro, en ese caso es una apuesta que funciona muy bien. Pero aquí con García no. Con García sería más suicida. O sea, haces literalmente el cómic y dices, la gente estaría diciendo, pero ¿qué es esto? Entonces, curiosamente, para ser fiel al cómic había que buscar referentes en otros campos, en el cine o incluso en las noticias de los periódicos. Claro. Ahora que has dicho eso, ¿qué inspiraciones ves, o sea, has tenido del cine, ya sea cine o series o literatura, para realizar la serie? Así que tú has dicho, lo vamos a hacer. Mira, te lo voy a contar así un poco, me voy a poner un poco épico. Yo siempre he dicho, esto lo dice James Cameron, lo dijo en la entrevista, yo lo venía diciendo y digo, mira qué guay, se lo dice James Cameron porque tal. Todos los directores de cine vocacionales, todos los directores de cine, no la gente que quiera escribir algo sobre su vida y contarlo, digo, la disciplina artística del cine, ¿vale? El séptimo arte, que suena muy grandilocuente, desde la dirección, no la dirección de foto, no el guionista, no el guionista que dirige, no el director que se atreve a escribir, no, estrictamente dirigir. Tiene que ver con que hay un momento en que te das cuenta que tú, como los demás niños, estás disfrutando de las pelis
pero que a ti se te está yendo la atención a cómo cojones han hecho esto. Todo el rato. ¿Cómo está hecho esto? Entonces yo desde pequeño he visto el cine como cualquier niño, solo que de una forma absolutamente inconsciente, al principio contaba planos, entendía que eran posiciones de cámara, no me lo explicó nadie, es una cuestión, insisto, vocacional. Desde ahí tú vas atesorando momentos, cosas, tal, que son semánticas, estéticas, incluso metafísicas, y llega un momento en el que el gran juego del director es cuando que solo se puede hacer 100% puro, cuando el material es 100% ajeno a ti, como es este caso, porque si escribo yo ya estoy haciendo trampa, Sí. y eso es otro tema. O sea, que creo que la dirección, la pura, es sobre un material ajeno. Yo que tengo 45 años acá. Yo leo García, primera escena, y pone Despierta Madrid, vemos que hay y tal. Y digo, fantástico. Sé exactamente lo que es esto, puede ser estilo John Hughes en Todo en un día, de Ferris Bueller, cómo muestra a Chicago. Digo, o puede ser David Lean, Lawrence de Arabia, en el desierto. Ya, pero ¿cómo rodó el desierto? Vale, pues como él rodó el desierto, yo voy a rodar Madrid. ¿Pero qué Madrid voy a sacar? ¿El Madrid de la iglesia del Día de la Bestia? Entonces el cerebro empieza primero a hacer asociaciones libres. Tu cabeza no puede evitar hacer eso. Yo lo que hago es apuntarlo todo. Normalmente nunca hago lo obvio o lo primero que escupo, pero hay veces que lo primero que escupo ya me da una combinación como, hostia, voy a sacar en planos de teleobjetivo como de Tony Scott o de Cocodrilo Dundee, por ejemplo, para el rollo de, este es el sitio en el que vamos a soltar a un tío que no encaja, como Cocodrilo Dundee. ¿Por qué? Porque Cocodrilo Dundee, por lo que fuese, en esa época, por el presupuesto y por cómo se rodaban las pelis, las ópticas que usaban, los medios que tenían eran espectaculares y hay unos planazos de Nueva York con este tío caminando por la acera, que todo el mundo los tiene tatuado en la cabeza porque estaba en el tráiler, y dices, hostia, fíjate, yo no voy a traer un plano de García caminando por Gran Vía en un plano teleobjetivo porque me niego a hacerlo de Cocodrilo Dundee. Pero antes de que García se despierte, voy a sacar eso como recipiente en el que va a caer él. Pues ese tipo de locura de argumentación, pues en García tengo literalmente cientos de voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Y eso es por eso digo, tú me preguntas referentes, es que mis referentes son asociaciones de ideas entre lo que siempre he querido hacer, marcado por lo que he visto, lo que no me niego a hacer como ya se ha hecho, y luego está esas cosas que yo he diseñado para otros proyectos o para otros momentos, o porque a diario vengo a mi taller o lo que sea, desde hace ya más de una década, y cuando me apunto ideas. Entonces de repente digo, vale, tengo todo esto en Tupperware. El prólogo del blanco y negro del tren. ¿Qué voy a hacer? Joder, voy a irme a John Frankenheimer en los 70, cámara en mano, seconds. Hizo una película que con Burt Lancaster que se llama El tren. Hombre, me la tengo que ver. Joder, parece que Spielberg pidió cosas de aquí para la lista de Schindler. Efectivamente, me voy a la lista de Schindler. La entrada del tren en Auschwitz. Y dices, ¿pero qué? Y dices, todo el mundo, pero es Indiana Jones. Digo, ya, pero en vez de irme a ver La Última Cruzada, me voy a ver la entrada del tren en Auschwitz. No sé si me explico. Es como siempre ir un poco a contrapelo. Y a lo mejor acaba siendo un plano que tiene otras 17 cosas, no es solo eso. Pero para un plano, lo que quieres es refrescar la cabeza, que la gente relacione lo que está viendo, pero que tú como director les estés llevando donde quieres. Entonces, perdona, es que es mi pasión, obviamente, y siempre digo que para mí la estrella de García ha sido la oportunidad. Yo, egoístamente, estoy todavía que no me creo que me hayan dejado hacer lo que me han hecho, particularmente en el episodio 6. Si quieres que te diga la verdad, porque es una literalmente plano a plano, es que no existía nada y se construyó así. Entonces, claro, para mí eso es como el sueño de la dirección. Insisto, mi sueño no es dirigir lo que yo he escrito, mi sueño es que en un material ajeno se desate esta catedral, que la gente lo vea y diga, es lo que ponía el guión. Y yo por dentro estoy pensando, pues fantástico, si eso, imagínate, porque claro, para mí lo bonito es todo lo que te estoy contando. Sí, sí. Y comentabas lo del blanco y negro y esas escenas y me llamó mucha atención porque me gustó ese inicio, me chocó bastante, no me lo esperaba. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esto, como abrir cada episodio, ¿no? Con un flashback en blanco y negro, con el ratio y todo así como una peli antigua? No sé si eso, ¿cómo surgió esa idea? La idea fue que en el cómic original, el cómic es de blanco y negro para el presente, y cuando hablan del pasado, de un pasado idealizado, imitando pues eso, Roberto Alcázar y Pedrini, bueno, no, pero realmente no es el estilo, porque ya el cómic muy sabiamente no se iba al rollo Roberto Alcázar y Pedrini, visualmente era otro estilo. Y en el cómic el pasado es en color. Entonces yo dije, vale, vamos a hacer la vuelta, vamos a hacer el pasado blanco y negro, que siempre se ha dicho que la España del franquismo era en blanco y negro, es una expresión,
el tema dualidad, que en el pasado lo que quiere un dictador es que la gente crea que existe el bien y el mal y que no hay nada en medio, la hiperpolarización, que eso rima con el mundo de hoy, con lo cual los nostálgicos de ese mundo en blanco y negro les gustaría que hoy en día todo fuese tan sencillo como los homosexuales son pecadores y arden el infierno, los rojos son tal, hay que matarlos. O sea, todo eso tenía que estar representado de forma que la semántica a nivel significado te llegara que estuviesen colores atribuidos. De hecho, el lenguaje, lo habrás visto en el blanco y negro, al principio súper impostado, como de lo que en España se llama de TVO, porque en España la palabra cómic no se empieza a usar hasta los años 80, ¿vale? O sea, en los 70 habría 114 personas en España que abriesen la boca y decir cómic, ¿vale? Pero en los 80 quizá, a lo mejor, empezó a ver la gente usar la palabra cómic y decir que no era un TVO. Pero sí, ese rollo impostado, cuando cada vez que volvemos a los prólogos en blanco y negro, se va soltando más y es más anacrónico. Es decir, empiezas a tener ya un rollo que dices, ostras, esto es más natural. Como está Ortiz en el bar ahogando sus penas, eso ya no es el rollo de, o sea, pelea de bar, es una pelea de bar, sucia, y no es una cosa tan peinado, es otra cosa. Entonces eso yo sí que lo iba teniendo en cuenta. Puede hacer que el blanco y negro cada vez se tome más en serio y que al contrario que el presente, con la presencia de García, empiece a contagiar a todos de sus valores, de su aura, de semidios griego, de forma que lleguemos al gran final y sea en blanco y negro casi, ¿no? Es decir, estás viendo una cosa, estás viendo a Jesucristo, la Virgen, y Sí, sí. estos dos dándose porros. Y es como, lo dijo incluso mi evento de dirección, dijo a un momento por cuestiones de técnicas y tal, decir, te has planteado hacer el gran duelo final en blanco y negro, y digo, es que en mi cabeza es en blanco y negro. Además es que es de noche, Vale. hay dos, o sea, es muy monocromático todo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, sí, sí, a mí, te lo vuelvo a decir, para mí eso es como, primero, parte del cómic, y el cómic dije, fantástico, porque ahí viene el tema de los cambios de formato. Por ejemplo, hay varios momentos en los que Don Jaime está inscrito en cuadrado, su despacho está en un cuadrado. Cuando están viendo la tele y apaga, está inscrito, él siempre está en formato cuadrado. Cuando García baila con Feli, no quiero hacer spoilers, está en un salón y el salón, la cámara va atrás y entran los lados de lo que es el acceso al comedor Mm. y se convierte en formato en cuadrado. O sea, todo el rato, todas las transiciones de formato las he hecho físicas, no las he hecho por corte. Creo que hay una por corte, pero que es un corte negro. O sea, que todas las demás están todas como pushing pull out y con música y con sonido y venía a cuento, no era por, Ujú. no era tal. Pero bueno, así que, perdona, que me enrollo, es que es mi pasión, ya te Me digo, se me gusta, ¿no? No, va. porque a mí es que me llamó mucho la atención lo de esos prólogos, ¿no? Me gustó mucho, o sea, me parece muy original, la verdad. Y Uh-huh. nada, siguiendo con la serie, quería comentarte que en el primer episodio, bueno, tenemos una gran secuencia final en el Valle de los Caídos y también, bueno, en el último episodio también, que es también esa gran escena. Y quería preguntarte que como es un lugar con gran carga histórica y política, que cómo ha sido dirigir esa secuencia y aparte, cómo habéis recreado el lugar, porque no se ha podido grabar ahí, evidentemente. Mm. Pues fíjate, la primera aproximación que tenían la primera aproximación fue no frívola, sino estrictamente cinematográfica. Pensé en cómo puede ser que a un sitio como el Valle de los Caídos no haya sido una location, una localización Mm, para un James Bond de Roger Moore, por ejemplo, ¿no? Porque tiene ese toque de finales de los 70, principios de los 80. Entonces, mm, pensé mucho en eso, ¿no? El North by Northwest de Hitchcock en el Monte Rushmore. Y luego, fíjate, volviendo a, porque esto conozco a Alex de la Iglesia, la verdad, y es un tío que es muy apasionado, conoce el cómic. Cuando empecé a darle duro, le llamé por teléfono y dije, mira, El Valle de los Caídos, estrictamente en términos de cine, ujú. me estoy viendo el balada triste de trompeta para evitar hacer lo que hiciste tú, no pasar por donde tú has pasado. Y le hizo gracia, le entró la risa nerviosa, en plan como agradecido. Diciendo que no voy a centrar no voy a jugar con la cruz, más que, o sea, quiero decir que la cruz no va a haber acción. En el cómic había un momento que García subía a la parte superior de la cruz y, y tampoco voy a estar. Entonces, lo único que se mantenía que no había tocado Alex es la piedad, la escultura. Y en su peli, es que si te fijas, no cuenta con ella. Entonces, de repente dije, es raro, porque encima Alex en su carrera ha hecho siempre guiños, desde un poco de cachondeo, Ujú. a los, al tema Hitchcock, ¿no? El nuevo Rushmore lo ha hecho en la comunidad, con los caballos, las estatuas, lo hizo con Sweps, por supuesto. O sea, que eso es algo como que ocurre con él. Entonces yo tenía que tener muy claro que si yo sacaba La Piedad,
Jesucristo, la Virgen, y estos dándose, Antonio, todo este show, no podía pensar la gente, no, la gente no podía llevármelo tenía que irme a Hitchcock, no podía irme a Alex de la Iglesia haciendo Claro. Hitchcock, pese a que es un material que podría fácilmente irse a Alex de la Iglesia, Ujú. porque es que el material es como es. Y por eso se ha convertido en esta cosa wagneriana de repente, que parece que estás viendo una ópera. Que lo busqué, dije, esto tiene que ser el George Lucas de Retorno del Jedi, personajes por todos sitios distintos hasta que de repente se confluyen bueno, y lo llevo más lejos, porque es que realmente es que yo lo comparo más con West Side Story, fíjate. West Side Story, el musical original, Sí. hay una pieza que se llama El Quinteto, que eso es muy común en la ópera, en la que se suben todas las voces que están en Romeo y Julieta de Prokofiev. Ujú. Y como conozco, bueno, soy músico, vi cómo había estudiado Leonard Bernstein, la banda sonora para Romeo y Julieta, o sea, para West Side Story de Romeo y Julieta. Pero hay un quinteto en West Side Story que es los Jets, los Sharks, María, Tony y. Jolín, no me sale el nombre de la hermana de Bernardo. Ahora, joder, Ah, estoy. sí, que te ganó, Ah, no me acuerdo, que ganó los Anita, Anita. Anita, Sí. Anita. Y de repente es como, son 5 voces diciendo Tonight, en vez de Tonight, Tonight del amor, Ujú. está todo diciendo, lo vamos a liar de esta noche, como que va a confluir todo. Eso es el Valle de los Caídos 2006. O sea, es un momento en el que no te lo puedes creer y creo que hemos conseguido invocar a todos los personajes en ese espacio y que tenga sentido todo. El teleférico, la cruz, la piedad, Ujú. dónde se para el helicóptero en Effenberg. Todo eso fue, bueno, una maravilla de componerlo, porque, bueno, el guión estaba esbozado, pero había que ir, vale, ¿y ahora qué? ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde? Y eso ha sido como claramente de mi. Yo creo que es de lo que más orgulloso estoy, por la osadía de ir a un sitio tan delicado Ujú. que no pudimos rodar en él y que he conseguido, precisamente por no poder rodar ahí, todo ese local, o sea, todo ese sitio se Ujú. manifieste plano a plano cuando yo quiero, del modo en que yo quiero. O sea, que la construcción de conjunto que tienes de cómo es ese sitio viene desde un punto agresivamente cinematográfico. O sea, cada plano te lo cuenta. No hemos hecho como que hemos ido a un sitio a rodar y que pasan cosas, sino que cada plano te va dando una pieza del puzzle de cómo es ese sitio imposible. No, no, y se ve que es importante, o sea, la presencia del Valle es como otro personaje, por decirlo así, ¿eh? En ese No, momento no, totalmente. es muy Bueno, ten en atmosférico. cuenta que es donde renace García y es donde, no digo spoilers, ya sabes, o sea, y que está al borde de la muerte. Y donde él hace claramente lo de. Para mí hay mucha, y bueno, jugar con iconografía católica, ¿no? El tema de que el Winters cae sobre la caza de la Virgen María y salta al pecho de Cristo Sí, y que sí. él se santigua antes de ir a quitarlo de ahí porque es una blasfemia, está viendo un tumor negro sobre el cuerpo de Cristo Ujú. y cuando va allí, el otro está con la parte que se está pudriendo, la idea de la putrefacción de la carne, pero que el que es divino no se pudre, que es García ni Jesús. O sea, esto vamos a decir, Inmaculada, que es la no manchada, de repente, una hostia que le pega Vintage mancha la cara de María con la sangre gaseosa, es decir, y luego la sustitución de Antonia, que viene como María a recoger a su hijo, pero que no es su hijo, es una María Magdalena, pero no tiene relación. Ha sido una maravilla. Poder disfrutar con todo eso, como español que ha nacido, bueno, pues que bautizado y que hizo la comunión, pero que no es practicante, eh, tomarse en serio y decir, bueno, ya que tenemos este privilegio, que tenemos esto tan demencial, todas estas capas, vamos a jugar con ellas, vamos a quedarnos solo en. Y ellos pelean, como pasa en una peli de Marvel, que a lo mejor es de puta madre lo que estás viendo. Y es espectacular, digo, ya, pero ¿y el significado? Aquí hemos podido darle significado, que eso la ilusión que me hacía. Y también la serie analiza a través de sus personajes, sobre todo de García, pero bueno, también de muchos más, qué significa ser español y cuán importante crees que es el tema del patriotismo en la serie. Yo me lo he tomado muy en serio el tema, porque yo mismo me he hecho preguntas a mí mismo. Sin entrar en matices, muchas veces me he sentido desconectado. He tenido la gran suerte de tener una infancia muy feliz, en un momento de optimismo general que había en España, con lo cual recién estrenada la, la democracia. Y en los 80, mi generación hemos visto la bola de cristal, hemos visto cosas como muy, muy de apertura de mente. Había un deseo general de promover, ¿no? Un contraste con lo anterior. Y cuando ya tenía 15 o 16 empecé a entender que habían pasado cosas y que esto venía de un sitio y que había peligros y tal, pero que imagínate lo que es, pues no sé, los 90 comparado con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De la hiperpolarización, ¿no? Tú ves a hablar
a un político de derechas en los años 90 y Pedro Sánchez parecía más de derechas que él. O sea, en proporción me refiero en términos de lo que es el discurso, de cómo se ha ido hipersimplificando e infantilizando. Por eso digo que una de las cosas que nos ha pasado es que García, la carga satírica que tenía en 2015, se ha ido diluyendo porque la realidad, al hipersimplificarse como tal, es más infantil que lo que han escrito Carlos de Pando y Sara Antuña, al intentar ser, insisto, caricaturizar un poquito sin llegar a la parodia, pero sí desde la sátira. Y de repente la realidad, lees cosas en Twitter de un sitio o de otro, de los dos extremos, y dices, pero tíos, es que esto está mal. Primero, está mal escrito, y segundo, solo está colando porque tiene mucho volumen y porque es muy arrojadizo, pero es que no puede ser este el retrato de un país. Entonces, volviendo a lo de la idea de qué es ser español, claro, es que nadie estamos de acuerdo. Siempre digo que la bandera de España levantan pollas para unos, otros la ponen en los balcones, pero de repente cuando gana la selección española, da igual que seas vasco o catalán, aunque seas del Barça o del Real Madrid, todo el mundo parece que sale a la calle encantado. Entonces, como que ahí es una especie de permisividad. En España, la mayoría de las festividades tienen que ver con el catolicismo. No veo a los ateos no yendo a trabajar, ¿no? ¿Me entiendes? Es como que no se quejan de que haya puentes. O sea, todo es como muy... Es una puta locura. O sea, la cruz del Valle de los Caídos es la cruz cristiana más grande erigida en el planeta Tierra. Que si digo esto, si vienen los extraterrestres y tuvieran como referencia un símbolo unificador de, creo que es de un tercio de la población mundial creen en el judio-cristianismo y un tercio de ese tercio es cristiano. O sea, que imagen, es una barbaridad. Entonces, no sé, todo eso de España, y encima es una monarquía y hay una democracia y están las cloacas del Estado y los nostálgicos del régimen. O sea, todas esas capas yo las quería representar. Las quería representar y, y sí, yo creo que eso nos lo hemos tomado bastante en serio y que cuando termina la serie entera dices, joder, ¿cómo somos? O sea, es un cómo somos Sí, sí. eh, bastante equilibrado en ese aspecto. No equilibrado en cuanto... No quiero caer tampoco en el error de que alguien dice, yo no soy ni machista ni feminista. Y dices, no. Es que solo se puede ser feminista, porque tienes que entender qué es ser feminista Claro, claro. y qué es machista. No es un extremo u otro. Cuando digo los dos extremos no me refiero a los que creen en la democracia y los que creen que una dictadura sería mejor. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hay en medio, que no tiene nada que ver con eso, que son la gran, inmensa mayoría, están arrinconados a un extremo o al otro sin pertenecer a eso. Ese es el gran problema. Y yo creo que eso, pues lo hemos representado los dos Españas, en el Valle de los Caídos, con Sí, sí. Jesucristo en medio, como que es que no hay forma de homogenizar eso, ¿no? Mm. Y creo que es bonito que García, que se le presupone en blanco y negro y cerrado de mente, viene aquí como una latas al presente. Y al preguntar y al cuestionar, hace que todos los demás se pregunten cosas. Y hablabas también de eso de la polarización, de cómo estamos ahora incluso peor que hace unos años con ese tema. Y la serie en general pues tiene una trama y personajes que retratan varios aspectos del país, de la actualidad. Y bueno, jugando con el pasado y haciendo ese paralelismo. Y te quería preguntar que si esto siempre fue algo que desde el principio estabais, bueno, quisierais mostrar en la serie o cómo lo discutisteis desde un principio el equipo, todo el equipo. En el cómic estaba, pero en la adaptación de Carlos de Pando y Santuña lo estaba, no más, pero sí más justificado y más incluso, digamos, en los arcos de... Yo cuando llegué, sí que lo que yo quería aportar es enfatizar más que el proceso de darse cuenta de cosas se subrayaba más en García de lo que mejor estaba previsto. Es decir, él tenía que llegar a un punto de decir, tío, si hay que defender España y España ha cambiado, a mí me da igual que haya cambiado. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. A lo mejor la sección 9 ya no tiene razón de ser porque te encajaba en un momento. Eso para mí me parece lo más bonito. Está diciendo, tíos, no podemos, en democracia no puede haber unas cloacas del Estado. Y si queremos unas cloacas del Estado, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de que alguien que va a votar a gente acepta que hay cosas que no están en su poder cuando va a votar y que son decisiones que se toman al margen. Ese proceso de madurez en Estados Unidos sí que se ha hecho, porque desde los 70, desde Nixon, la excepción de Vietnam, o sea, siempre digo lo mismo, en Estados Unidos en los 70 la gente estaba quemando sujetadores y banderas de Estados Unidos y eso era ser patriota. ¿Entiendes? O sea, imagínate, porque diciendo, si ser americanos lo que quiere, lo que lleva el presidente de Estados Unidos, nosotros no somos americanos. Si somos americanos, no podemos tener a este tío. Entonces, eso siempre he dicho que fíjate, ¿no? Hoy en día es que ya estamos así. Ya ahora mismo, si alguien quemase una bandera, directamente
es una... No te digo que sería como una dictadura, pero sí que se le cuestiona. Bueno, tenemos a raperos en la cárcel, ¿entiendes? O sea, es decir, podría... Entonces es como, wow, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo podemos tener una conexión 5G que podemos emitir en una manifestación en tiempo real y colgar en Facebook o lo que sea un feed de cómo está, no sé, pegando a menores con porras, pero al mismo tiempo están pegando a menores con porras? O sea, es decir, todo eso es como muy... Es difícil. Y ahora encima que soy padre, tengo una hija de 7 años, eh, lo veo más. Digo, ¿cómo le explico esto? Porque claro, ahora mismo estamos en un punto tan alejado de lo que pensamos que era lo normal, que no ayuda tampoco irme a lo que había antes de que yo hubiese nacido, porque para mi hija va a ser como si le hablo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es Ya. como decir, no, es que claro, el nazismo puede volver. Es una cosa muy remota. Es como hablarle de algo del siglo XIX. Entonces, hay que estar pendientes, pero sí que es verdad que no pinta bien. Y Ujú. la serie refleja eso, la decepción. Mira, eso te lo voy a dar como semititular. La gente pregunta, ¿qué es para ti García? Para mí, García es el desencanto que sufre un supersoldado que en teoría pertenece a una versión hipersimplificada de la realidad en la que el bien y el mal eran como le gustaría pensar a los nostálgicos de esa época que fue. Claro. Y es el mismo que viene a corregirnos y a decirnos que no, que es que si esto es defender España, eh, aquello ya no cabe aquí. Mm. Eso me parece que, si no estuviera eso claro que esa es la meta, el corazón de la historia, yo no me habría metido en ese proyecto. Bueno, Insisto, creo que no estoy hablando de ideología, estoy hablando de sentido común, y de antropología y de civismo y de cojones de ser humano, o sea, de decir, pero de ética y de decir, coño, o sea, pero ¿cómo puede ser que esto se hable de un bando u otro cuando claramente es que estamos, por sentido común, es que no cabe una dictadura? O sea, que estamos locos. y para cerrar la entrevista te quería preguntar, que no sé si lo sabes o no, pero bueno, vamos a ver, si habrá segunda temporada de la serie. Nosotros, mira, hemos concebido, tal y como está concebida esta primera temporada, para mí es una miniserie en 6 volúmenes, como un cómic en la que un autor viene, ¿no? y dibuja tal. La estructura, ahí estamos usando lo mismo que George Lucas y Spielberg robaron de James Bond para Indiana Jones, que es, empiezas siempre con un prólogo que es en medio de una aventura, se relaja la cosa y de repente se plantea cuál es la aventura del momento. Y sí, hay mínimos vínculos con el pasado o tal. Pero yo creo que el formato de García es la aventura por temporada, como Ujú. ya he dicho, y que, perdona, Sí, te decía lo de si habrá una segunda temporada y me decías lo que era una miniserie. eso, yo te puedo decir que la idea es que haya más, evidentemente, depende de muchas cosas, pero sí, la verdad es que sí. De Ujú. todas formas, sí que es verdad que yo tengo una sensación, esto ya te hablo estrictamente como director, de haber dado una cosa que tiene un final abierto, por supuesto, pero o sea, los 2 primeros episodios es un primer acto, el 3 y el 4 es un segundo acto y el 5 y el 6 son un tercer acto, vamos, insisto, de la tradición de George Lucas de Sí. muchas series las vemos y te gusta más el antepenúltimo y de repente llega al final. Ha pasado con grandes series de decir, pero tíos, García está diseñada para que la resolución de cada arco de personaje está en el 6. Y Ujú. eso me parece que y todos tienen ese final abierto, ¿no? De ¿y ahora qué? Que está, que creo, pues bueno, que es una invitación, que no es distinto al final de En busca de la arca perdida, que cuando se hizo no sabían si iban a hacer más pelis o no, ¿sabes? Es decir, que acabas con una patada al balón hacia adelante. Ujú. No, sí, muchas series hacen esto de que no saben cuál es su futuro o si va a hacer y bueno, hacen un final cerrado por si acaso, sí, sí. Y Bueno, nada, y al revés. Y luego continúan con éxito y no saben cómo cerrarlo y hacen cosas como abominaciones. No me hagas decir ejemplos porque ha habido series espectaculares. Bueno, te voy a hacer una alejada en el tiempo. Lo que pasó con Lost, eso yo creo que no hay suficiente tinta en el mundo para escribir el puto escándalo yo de... soy un gran fan, de Perdidos. Pero me entiendes, ¿no? O sea, Sí. que es o sea, mira, yo quería escribir un libro, un tratado, esto te va a gustar como fan de Lost. Quería escribir un libro Ujú. que se llamaba, atención, Getting Lost, que creo que está bastante bien. O sea, de Sí, sí. perderse y entendiendo Lost a la vez. Porque Ujú. realmente, hostia, entiendo, se consiguió mucho la sensación de como de dopamina loquísima de, pero ¿qué está pasando ahí? Pero claro, es que esa serie jugaba con explicarlo Claro. totalmente. Aunque como que prometía una... no, no. Entonces, claro, no es lo mismo, por ejemplo, de Lindelof. Me gusta mucho
Yo Eh, soy súper fan de Lindelof, ¿eh? Tanto de Leftovers como Watchmen. O sea, a son. mí, sí, sí, pero The Leftovers, por ejemplo, creo que es más guay, tío. Es como que no hay una promesa de que vayas a entenderlo todo. Y eso a Lindelof le quitó un peso de encima Sí, que le sí. permitió. Es de mis series favoritas. En el sentido de decir, joder, es que eso, si Lost hubiese ido así, joder, sería. Pero es que entraron en el juego de la paletada de que no nos. Sabemos dónde vamos, digo. Entonces, esa es mi única crítica. No, sí, Pero sí. sí, Lost tiene cosas alucinantes. O sea, Sí, sí, no. Y hombre, sobre todo que a mí no me ha enganchado nada. O sea, a nivel de enganchar, una locura. O sea, y de descubrir y vas abriendo el melón, por decirlo así. Claro, al final llega un punto tan grande como dices, que claro, fue demasiado. Y aparte que, bueno, que les ofrecieron hacer. La cadena quería hacer 10 temporadas. Bueno, una locura. sí, Y sí, sí. se les fue de las manos, sí, sí. Pero sí, The Leftovers a mí me encanta, a mí es de mis favoritas, sobre todo por lo que dices, que como que no tiene el peso de no tengo que contestar a cosas, simplemente pues hago mi viaje aquí y no. Y al final la última escena de la serie puedes interpretarla como quieras, pero bueno, es como. Totalmente, sí, sí. A mí Sí, te sí, sí. puedes reír de Yo, eso. yo- yo tengo una teoría que es que Lindelof descubrió el catolicismo, porque él es, Ujú, creo que es de origen judío, pero se casó con una chica católica. ujú. Y Leftovers yo creo que es, lo he visto en Watchmen, lo he visto porque Watchmen termina como Lost en una iglesia, en, Sí. en un ritual y tal. Y está obsesionado con sacramentos concretos de la reencarnación, no sé cuánto está. Y es como que descubrió ahí un filón. Y bueno, Leftovers es espectacular. O sea, se metió ahí no solo en el cristianismo o en el evangelismo, no, 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 se metió en cosas de católico, italiano, polaco, irlandés, español. Y yo creo que ahí he visto que hay, o sea, que hay mandanga que sin explorar y le explota la cabeza. Pero sí, sí, es un tío joder, pero Watchmen sí que es verdad que hay un nivel de ¿cómo se dice? O sea, de poder interconectar cosas y cablear las cosas que pocas series he visto, eso sí. Ujú. Y nada, para acabar, te quería preguntar si nos puedes decir cuál es tu próximo proyecto, si estás trabajando en algo, ya sea como director o compositor, bueno. Sí, pues mira, esto ya a estas alturas siempre está. Lo que en teoría, o sea, hasta que se aclare qué pasa con García, si eso está por ahí sobrevolando, el futuro de García, que por supuesto estamos haciendo ya avances preventivos, al margen de que se sepa o que no, ya hay precalentamiento y conversaciones. Sí que puedo decir que, voy a decirlo, me gustaría idílico, aunque ya estamos dando pasos, sí que me gustaría dar un paso adelante con al menos tener algo que ver con la génesis de un proyecto, aunque no lo sé yo el guionista, pero sí desde ir de la mano con un guionista desde el principio para una posible serie. Ujú, Estoy en ese campo, en la fase de ver si se activa o no un desarrollo, muy ilusionado, porque es completamente distinto y no va para largo ni para corto, va como a medio plazo, pero que sería una cosa que podría pillar carrería y ya. Bueno, ya sabes cómo es. Puede salir o puede que no, pero pinta. Está yendo por donde tiene que ir. Por otro lado, hay un guión de largometraje ya escrito desde hace unos años que quiero unir fuerzas con una productora y ponerlo ahí fuera, aprovechando el calor o el viento a favor que pueda provocar García. En mis ratos libres sí que estoy también, que es una cosa que desde hace años he estado buscando un proyecto que escribir yo 100% como, no guionista, sino ujú, entendido como, yo no lo veo como que escribo un guión y luego lo dirijo, sino tiene que ser, lo veo y lo apunto y ya luego lo enseño en formato guión para la industria, porque a mí no me hace falta el guión, pero que no, lo más importante es diseñarlo, qué cojones es y cómo se va a contar. ujú, He encontrado una fórmula para una película de un presupuesto, digamos, más pequeño del que he tenido la suerte de contar hasta ahora, ujú. pero que la audacia, digamos, de la propuesta, o sea, tiene que ser, o sea, costaría eso porque lo que estoy intentando hacer es muy bestia. Y Ujú. estoy muy ilusionado con el concepto, lo que pasa es que, insisto, eso ahí no hay prisa. Eso es como lo que me lleva una vez a la semana un poquito de, venga, voy a ir avanzando en esto. O sea, que todo muy bien. Y por supuesto ahora va a haber un montón de lo que se llama General Meetings en Los Ángeles, que cada vez que he hecho una cosa siempre ha habido como un calor a favor y tal. Entonces, pues te conoces a productores, a desarrolladores, a showrunners, que pueda que salgan ahí. Pero ya, como te he dicho antes, la gran ironía que hay aquí, lo digo por las cosas que te veo que tienes ahí en fondo Sí, porque de podcast y tal, como me los dan gratis, los cuelgo.
Sí, no, pero me creo que off the record de esto no hace falta tampoco recrearse mucho, pero te diré que una de las grandes ironías que no he visto venir de pequeño es que de repente, ante el evento de poder hacer un episodio de algo como, imagínate, Mandalorian, ¿no? Porque tengo un perfil, la verdad es que ahora mismo no soy, soy como español, que para ellos es como latino, eso hoy en día es una buena cosa, he hecho una cosa claramente de género, pero he trabajado en segundas unidades, una de ellas ya Hollywood gorda, o sea, como que tengo el perfil. La gran ironía es que esos proyectos precisamente no son en los cuales puedo hacer ni remotamente lo que he podido hacer en García. Claro, claro. Entonces entra en el rollo publis, entra en el rollo vacaciones pagadas. Y lo Ujú. siento mucho, no quiero desmerecer a quien haya tenido la oportunidad de hacerlo. Yo no digo que no lo haga, solo digo que no es lo mismo que si me hubiese pasado hace 10 años, que sería como de cabeza. Y viendo cómo se acaban haciendo estas cosas y cómo acaban siendo, es que yo no creo que les sea útil. O sea, estaría como ahí como haciendo de palmero, No, aplaudiendo, sí. feliz, qué guay. Y que habitualmente, si sobre todo últimamente, si te das cuenta, la gente que está detrás de los proyectos, o sea, sobre todo de Marvel, de Star Wars, al final siempre están los dos mismos, que son ahora Filoni y Favreau. Pero en el caso de Marvel sí que es verdad que son gente, la mayoría desconocidos, o que dices, ¿dónde has sacado Sí, este director o este guionista? Y es como, bueno, es como un parche, por decirlo así, y al final sí. no Lo va a tiene hacer. muy claro. O sea, ellos trabajan a un nivel industrial que está muy bien, saben lo que quieren hacer. Es como el Mm. plato de la semana del Ginos o del Vips. ¿No? Es decir, saben lo que quieren hacer, hacen los research y al final alguien lo tiene que cocinar. Pero claro, tú estás cocinando con unos ingredientes y de calidad-precio muy concretos y el espectro de lo que puede acabar siendo eso eh, es así. O sea, tú puedes imaginar la típico, ¿no? Una escena, hay una explosión y el personaje sale volando y se queda como arrinconado. Lo que dura un plano de él tomando aire hasta que frunce el ceño y sale para contraatacar, tú lo puedes dirigir de una manera Sí, y te sí. pueden decir un mes después que hay que volver a rodarlo porque era demasiado largo o no se veía bien. O sea, es decir, entonces, ¿para qué cojones queréis un director? No sé, me explico. Si no estás tomando decisiones de ese tipo, al final, y eso es un poquito, sí. O sea, es la única cosa que me da un poco de pena porque no es suena prepotente decir que voy a decir que no a cosas, pero no es como que si digo que sí, que no estoy pensando, tío. O sea, Ya, que ya. sí. Si fuera por un movimiento de carrera, sí, pero es que yo no pienso, si yo soy imbécil, yo me he tirado tiempo sin hacer cosas porque he dicho que no a proyectos que no veía claros. No porque no necesitaba el trabajo. Pero por eso me he hecho, la gente me pregunta, ¿qué has hecho desde Gran Piano? Y digo, pero tío, si es que he luchado por dos proyectos que se cayeron, estando muy cerca, y luego las cosas que me van ofreciendo, pues que no las veía claras. Y yo, hay cosas que me ofrecieron y dije que sí, no acabaron de pasar, como le pasa a la mayoría de los directores y gente con estatus más grande que yo. Así que lo que tienes que hacer es estar trabajando a diario, ilusionado con tus cosas y seguir llenando los tupperwares de ideas y cosas para cuando venga la oportunidad, como es el caso de García, decir Ahí. todo. Voy a hacer las estanterías y ya está. Sí, Esa sí. es la forma. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eugenio. Gracias a ti y perdona que es que me has pillado locuaz, que es que No, me tranquilo. he empezado el día guay, estoy haciendo una cosa de música ahora que me apetecía hacer, o sea que estoy en un día que el cerebro lo tengo vitaminado. O sea que me disculpo si me he enrollado mucho. Tranquilo. No, y no, me gusta que te enrolles porque así da más contenido, hay más chicha. Mm, Sí. Perfecto. Pues nada, Bueno, tío, encantado. pues nada. Ya sabes, aquí me tienes para el futuro. Vale, Que vaya bien con los proyectos que tienes y a ver si vemos una segunda de García, ¿vale? a ver qué tal. Venga, Venga, nos un vemos. abrazo, tío. A ver. Gracias.